Ok, listo. Espero que estén muy bien, espero que todos estén escuchando perfectamente. Vale, entonces, como les comento, eso va a ser una clase grabada para, obviamente, tomando o teniendo en cuenta para el grupo, obviamente, básico. Vamos a tener un enfoque principalmente que va a ser en la parte de soportes y resistencias. Vamos a comenzar a entender qué es ese concepto tan importante. Quiero que tengas en cuenta algo muy, muy, muy preciso y muy importante, muy claro. El mercado, como lo hemos estado viendo, ¿cierto? Entonces aquí les voy a abrir aquí el gráfico un momentico, listo, esa plantilla. Y nosotros vamos a ir entendiendo que el mercado yo lo voy a comenzar a relacionar siempre con zonas de soporte y resistencias, con zonas de tendencias y movimientos, impulsos y retrocesos, ¿cierto? Como un poco un recuerdo de lo que vimos la clase anterior, que vimos un poco de tendencias, vimos que una tendencia alcista, que se componía de altos más altos, ¿cierto? Y una tendencia de pronto bajista, que se generaban de impulsos y bajos más bajos con altos más bajos, haciendo como el movimiento contrario al alcista y luego vimos un movimiento de una forma lateralizada, una forma horizontal, que es una forma de consolidación. ¿Cierto que reconocemos esos puntos como las zonas en las cuales nos da a saber la estructura o los movimientos que nos va presentando el mercado normalmente? ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos también, como lo hemos estado diciendo anteriormente, que vamos a intentar buscar una compra, una venta o entrar en una operación, ya sea a la alza o a la baja, teniendo en cuenta las zonas más indicadas para dicha operación, dicho movimiento. Lo que decíamos mucho es que, por ejemplo, cuando el mercado subía, buscábamos compras. Entonces, si vemos que ese movimiento es alcista, entonces en esa parte yo voy a buscar son compras. Siempre estaré buscando aquí compras, ¿cierto? Como este movimiento es bajista, yo aquí voy a buscar son movimientos de ventas. ¿Listo? ¿Y qué pasa? En ese punto, que es una forma de lateralización, ¿cierto? Que vemos que el mercado se hizo de una forma horizontal, voy a buscar es nada. Listo, aquí yo voy a entender que cuando hay una consolidación es recomendable no operar, no buscar ni compras ni ventas. Entonces, acá voy a hacer no hacemos nada. Listo, no operamos ni nada por el estilo, sino que lo que tenemos que tener en ese espacio es paciencia y tranquilidad y esperar que el movimiento del mercado nos vaya formando una tendencia, ya sea a la alza o la baja, para buscar, ya sabemos, ya sea compras o ya sea ventas, ¿vale? Esos fueron como los conceptos que vimos la clase pasada, como para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, para ahora, teniendo eso muy presente, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. El mercado normalmente yo voy a comenzarlo a relacionar con zonas muy importantes de reacción, en las cuales me va a dar a conocer o me va a comenzar a ayudar a encontrar puntos donde son los mejores o los más idóneos para entrarle a una compra o una venta dependiendo su tendencia. Ya sea, obviamente, compras, o sea, tendencia alcista, ustedes saben lo que hemos visto, siempre vamos a entrar o buscar compras, perdón, en las zonas de sus bajos. Siempre cuando hace un retroceso en esta zona, siempre, 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 ¿listo? Entonces, aquí en este primer rectangulito amarillo, buscaría una compra. Acá en ese segundo rectángulo amarillo buscaría una compra. Siempre, listo. Y en caso contrario, ejemplo, voy en ventas, voy a estar buscando en sus altos. Entonces cambiemos de color. Acá en ese rectangulito rojo buscaría ventas y acá en ese rectangulito rojo también buscaría ventas. Listo, como para que vayamos entendiendo. Siempre, ya sea compras o ventas, voy a tener unos puntos o unas guías para que yo vaya teniendo una ideología, una forma mucho más clara de entender y saber en qué punto realmente debería comprar o vender. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿yo cómo voy a comenzar a entender esos puntos y cómo los voy a comenzar a detectar? Vamos a poner un ejemplo y vamos a ir poco a poco. ¿Listo? A mí me gusta relacionar mucho el mercado con una forma de una pelota, ¿listo? De una zona, de una pelota que el mercado se mueve como una pelotica que va rebotando para arriba, para abajo, pero el mercado va generando esos movimientos y obviamente nosotros vamos entendiendo que cuando va rebotando, o sea, por ejemplo, que bajó y comenzó a subir, ejemplo, que subió acá, comenzó a bajar y luego comenzó a subir otra vez, voy a entender que aquí en ese punto había algo importante, ¿cierto? Que hizo que el mercado rebotara. Listo, a eso nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? El caso contrario.
Por ejemplo, el mercado, no sé, venía, por ejemplo, aquí subiendo y acá tocó algo importante y comenzó fue a bajar. ¿Listo? Entonces, a eso lo vamos a enfocar y lo vamos a referir. Ahora, ¿por qué les digo que el ejemplo de la pelota? Para mí es la forma más sencilla para entender el mercado. ¿Listo? Entonces voy a poner que esto, listo, estos rectangulitos, voy a poner este, no sé, pongámosle color amarillo, así como para variar. Y voy a entenderlos de la siguiente manera. Voy a saber que eso va a ser un techo, ¿cierto? Vamos a relacionarlos como si ustedes estuvieran o estuviéramos todos en la casa de cada uno de ustedes. Entonces imagínate, tú ahorita estás sentado de pronto, acostado, acostada, no sé qué están haciendo, pero ustedes van a mirar hacia arriba y lo más probable, yo creo que casi el 99% de probabilidad es que ustedes miren hacia arriba y vean su techo, ¿cierto? Es lo más probable, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y si ustedes obviamente miran hacia abajo, ¿qué van a ver? Van a ver el piso, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a relacionar? Que siempre el mercado va a estar buscando techos y pisos para buscar una reacción. Por eso que digo que el mercado es como una pelota. ¿Listo? Entonces, venga, Cristian, ¿por qué como una pelota? El mercado normalmente va a estar bajando, 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 bajando y llega a un piso. Entonces yo digo, bueno, el mercado es como una pelota. Entonces, ¿qué hace una pelota normalmente cuando toca el piso? Todo el mundo va a decir, pues rebota. ¿Hacia qué dirección va a rebotar? Hacia arriba. Entonces yo voy a comenzar a entender, rebotó hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Luego llegó al techo, rebota hacia dónde, hacia abajo, así sucesivamente. ¿Cierto? Normalmente sería ese movimiento normal, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa? Lógicamente, el mercado no se mueve de esa manera. El mercado normalmente se está moviendo con esos movimientos. De pronto aquí hace esto, luego baja un poquito, se mantiene, comienza a bajar, pero siempre voy a intentar entender o intentar hallar el punto donde me vaya a generar una mejor reacción, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren, por ejemplo, acá ustedes se dan cuenta, miren, aquí me dejó un piso, acá me dejó otro piso, posiblemente aquí me dejó otro piso, pero si se dan cuenta, el mercado no subía, ¿cierto? Sino que tocaba el piso, rebotaba un poquito, muy pequeña la reacción, medio subía un poquitico y luego seguía bajando. ¿Cierto? A comparación a ese movimiento que tocó este bloque rojo, ese piso y esa misma zona y catapultó al mercado hacia arriba, ¿listo? Entonces, es una forma de entender el mercado, es una forma para poder ir guiándonos e ir entendiendo mucho más a lo que nos estamos dirigiendo ahorita en ese momento, ¿vale? Entonces, es importante que yo vaya teniendo en cuenta que, bueno, ahorita yo mentalmente voy a comenzar a relacionar el mercado con una pelota. Entonces, siempre yo voy a estar buscando pisos, siempre. ¿Listo? Pero ahora el secreto de saber si un piso puede ser fuerte o puede ser débil, ¿eso qué quiere decir? Que un piso o un techo, lo que sea, se preste para que el mercado dé una buena reacción, o sea, por ejemplo, que no haga ese rechazo tan chiquitico, sino que realmente baje fuerte y comience a subir también fuerte. Esas son las reacciones que nosotros buscamos, sobre todo en sintéticos, índices sintéticos. Obviamente, como de pronto ustedes lo ven con nosotros educadores, de pronto con binarias, de pronto nosotros estamos buscando más soportes y resistencias o pesos y techos un poco más, no tan fuertes en el sentido de que me den una reacción grande, sino que micro reacciones, ¿cierto? Porque recuerden que hay mercados diferentes y hay unos mercados que se mueven o nosotros generamos ganancias por reacción y otros por impulsos. Y nosotros estamos ahorita en un mercado que nos vemos beneficiados muy grandemente, pero es por reacción de impulso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito que un piso o un techo me dé esa reacción dándome un buen impulso. Si ven, aquí llegó al piso y comenzó a dirigirse hacia arriba, ¿vale? Entonces es importante, igualmente, si ustedes durante el tiempo de la clase van teniendo dudas, preguntas o algo por el estilo, la idea es que el día jueves nos reunamos. Obviamente damos un espacio para que ustedes puedan ir solucionando todas las preguntas que ustedes puedan tener. ¿Listo? Perfecto. Vamos a seguir con el ejemplo. Ahora, yo tengo un techo y un piso. Ese techo y ese piso, yo voy a comenzar a entender una cosa muy importante. Tengo que entender y buscar la zona más relevante, ¿vale? Pero algo, antes de continuar, es importante que también tengamos muy presente que un techo va a ser igual a un concepto técnico en el trading, el cual se llama resistencia. Yo cuando hablé de una resistencia en el mundo del trading, es que estamos hablando de un techo.
Listo. Entonces, yo le digo ahorita techo porque apenas estamos acoplándonos y aprendiendo ese término. Pero ustedes se conectan con las clases avanzadas o intermedias y se van a dar cuenta que nosotros siempre nos referimos con resistencia. Y el piso es conocido como un soporte, ¿vale? En el mundo técnico, listo, en el lenguaje técnico del trading. Entonces, es un soporte. Entonces, para que no se les olvide, no se confundan con ese punto tan importante. Es muy básico, pero igual es importante para que ustedes entiendan lo que nos dirigimos cuando estamos operando con los grupos avanzados o cuando estamos en operativas. ¿Vale? Importante. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Ahora, Cristian, ¿yo cómo sé y cómo voy a detectar un piso o un techo y que ese piso y ese techo me dé una buena reacción? ¿Listo? Porque ustedes se dan cuenta, miren, aquí hubo un piso, otro piso, pero la reacción no fue fuerte, sino que tenemos que buscar zonas importantes. Yo tengo que ir implementando algo llamado backtesting. Entonces, back testing. ¿Qué es un backtesting? Un backtesting va a ser realmente, es un testeo, es revisar el pasado del mercado. ¿Por qué vamos a mirar el pasado del mercado? Es porque el mercado normalmente es muy cíclico, por así decirlo, es muy repetitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si el mercado por acá, no sé, venía por ese punto y posiblemente reaccionó, puede que en su futuro llegue a la misma zona y vuelva a reaccionar. Entonces uno dice, ah, miren, acá hay algo interesante. Y en ese caso yo lo voy a relacionar como un techo. También puede ser en caso contrario, que vino por acá, tocó, se subió, ¿cierto? Vino por acá, volvió a tocar y volvió a reaccionar. Entonces yo digo, ah, bueno, también acá hay una zona importante. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque es muy importante y muy realmente una forma para que ustedes se puedan guiar y se puedan ayudar muchísimo al momento de analizar el mercado es que vean el backtesting, miren el pasado del mercado, miren qué ha hecho, miren a dónde ha estado y a dónde reaccionó, que posiblemente en su futuro, cuando esté llegando a esas zonas, puede volver a hacer el mismo movimiento que había hecho anteriormente. Entonces, quiero mostrarles eso directamente con el gráfico, porque ustedes saben que de pronto nosotros hablando acá perfecto, pero la idea es verlo directamente con el gráfico. Entonces, quiero que veamos acá, por ejemplo. Voy a poner, ejemplo, miren, voy a poner este punto, miren, ¿sí? Entonces voy a ampliar ese piso. Quiero que se den cuenta, miren, aquí reaccionó, ¿cierto? Acá reaccionó y catapultó el mercado hacia arriba. Se dan cuenta que aquí el mercado también intentó llegar, rompió un poquito nuestro piso, que es esta línea punteadita, pero ¿qué pasó? No la pudo romper muy fuerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Volvió e inclinó el mercado hacia arriba hasta que llegó en su futuro, otra vez volvió a bajar y llegó a la misma zona. Si se dan cuenta, miren, llegó aquí otra vez, a la misma zona. ¿Qué hizo? Volvió a tocar el mismo piso y ¿qué hizo? Pues hizo otra reacción fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo me puedo ir imaginando que el mercado puede, no sé, por ejemplo, llegar por acá, hacer ese movimiento y volver a reaccionar. ¿Listo? Eso es un backtesting. Realmente guiarme del pasado del mercado para sí mismo yo poder ir teniendo en cuenta el posible movimiento o reacción que pueda llegar a hacer el mercado. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, vamos a ver otro ejemplo para que vean que siempre se está cumpliendo de esa forma. Listo, entonces vamos a poner acá un techo. Quiero que veamos acá. Ahora, antes de seguir, no es que porque llegó a un techo, a un piso, o un soporte, una resistencia, y en su futuro sí o sí la tiene que respetar. No, también puede haber un rompimiento, que ahorita vamos a ver eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar aquí algo rapidísimo. Quiero que veamos lo siguiente, miren, aquí anteriormente el mercado llegó a esta línea blanca, que yo la relaciono como un techo, como una resistencia, ¿cierto? Y el mercado subió y bajó, ¿cierto? Entonces yo digo, aquí en ese punto pasó algo, que el mercado subió, reaccionó, hubo algo, ¿cierto? Que obligó al mercado a bajar. Entonces yo entiendo que ahí había como una fuerza de un techo, ¿cierto? Entonces yo digo, ahí hay como una resistencia. Entonces, ¿qué pasa? El mercado bajó, luego volvió a subir, si se dan cuenta, miren, aquí volvió a subir, pero ¿qué pasó? No pudo mantener el movimiento alcista, sino que la misma zona obligó al mercado a qué? A bajar. Entonces volvió a bajar, lo catapultó otra vez hacia dónde? A la baja. Listo, bajó, bajó, bajó. Ahora, ¿qué pasa? El mercado volvió a subir. Sí, pero ¿qué pasó? Se quedó sin fuerza antes de llegar. ¿Por qué? Porque de pronto aún esta zona
aún tiene mucha fuerza bajista, entonces todavía no tiene la fuerza necesaria para obviamente que el mercado genere ese cambio o genere ese rompimiento y que siga derecho. No, lo que hizo fue respetar esa zona para irse luego a la venta. ¿Vale? Es importante que lo tengas en cuenta. Listo, entonces muy importante ese punto y ese aspecto, esa explicación es realmente lo que tú necesitas perfeccionar en el trading si tú quieres tener excelentes resultados. Realmente el trading no es difícil, sino solamente es entenderlo, realmente entender lo que está haciendo el mercado y obviamente saber y tener paciencia y encontrar los puntos más fuertes. Entonces yo voy entendiendo que los puntos más fuertes es cuando anteriormente el mercado en su pasado, lógicamente, ha generado una buena reacción, ya sea en compra o en venta, ¿cierto? En este caso fue en ventas, obviamente porque estamos hablando de un techo, pero si estuviéramos hablando de un piso, estaríamos hablando más de reacciones a la compra, ¿cierto? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar algo muy importante también. Lo que les digo, no es que siempre, por ejemplo, voy a hacer otra vez el ejemplo aquí con los dibujos, no es que siempre el mercado, por ejemplo, llegó acá, reaccionó, puede volver a llegar acá y volvió a reaccionar, y no es que luego llegue acá y vuelva a reaccionar, sino que puede llegarte a romper tu techo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo cómo voy a comenzar a saber qué me va a generar ese rompimiento, porque sí o sí va a llegar un momento que te va a romper el techo o el piso, ¿cierto? Entonces, pues, ¿por qué? Porque todas las zonas van a ser igual de fuertes, o si no, ustedes siempre verían el mercado de esa manera. Acá, ejemplo, con altos y todos llegando al mismo punto. Entonces, todo el mundo, ¿qué haría? Intentaría vender acá, ¿cierto? Siempre. Si, ejemplo, el mercado siempre respetará en una sola zona. Todo el mundo buscaría la misma zona de respeto siempre y vendería, compraría en ese punto y todo el mundo sería millonario. Lógicamente, eso no es así. Entonces, lo que toca hacer es buscar y saber cuándo te va a romper ese techo o ese piso, ¿vale? Entonces, igual, esos puntos de rompimiento de zonas la vemos con patrones que lo vamos a ver en la siguiente clase del jueves. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, no te pierdas la clase del jueves, que va a ser importante para complementar ese punto. Listo, entonces, yo qué quiero que tengamos en cuenta con ese fundamento de soportes y resistencias. Como yo les digo, chicos, acá yo tengo no sé, pongámosle que ese es un techo, ¿cierto? ¿Es un qué? Es una resistencia. Entonces, voy a poner acá nombre resistencia, ¿vale? Entonces, pongo resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Como es una resistencia, claro, me imagino que el mercado viene por acá abajo. Entonces, el mercado hizo esto, vino por aquí, se mantuvo, luego hizo este movimiento, hizo esto y luego acá te rompió. ¿Qué pasa? Aquí, ¿qué sucede con el mercado para que ustedes vayan entendiendo? Lógicamente, de lógica, se dice, no, pues miren, Cristian, es muy lógico que acá rompió. Perfecto, sí, hizo un rompimiento de la estructura, un movimiento de la zona, perdón, y hizo un rompimiento de la resistencia, o sea, del techo. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que entender es que lo que antes fue un techo, en su futuro, si se genera un rompimiento, se puede volver un piso y puede catapultar el mercado otra vez hacia el alza, ¿cierto? Entonces yo que entiendo, si el mercado está por debajo de nuestra zona de reacción, es un techo, pero si el mercado está por encima, es un piso. Entonces yo voy a entender que en ese punto el mercado es un soporte y en este punto el mercado o esa zona era un techo, ¿listo? Acá era un techo en la resistencia y aquí era un soporte en el piso. Listo, para que no nos confundamos, no perdemos como el hilo, la idea, obviamente, digamos, del enfoque que estamos teniendo, ¿vale? Ahora, teniendo ahora otra ideología, ¿cómo voy a comenzar a entender y cómo voy a aprovechar esos puntos? Entonces, siempre cuando haya un rompimiento, el mercado en su mayoría de veces va a intentar bajar y volver a tocar la zona de reacción. Entonces, ustedes lo que van a hacer es esperar que vuelva y toque su soporte. Ojo, de la resistencia pasa a soporte. Entonces, ya sé que, ejemplo, estoy en una tendencia alcista. En tendencias alcistas, ¿yo qué busco? Compras. Miren, claro, el mercado está subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que irme en compras. Entonces, yo voy a comenzar a entender que esta zona no era la indicada para ventas. No, la zona indicada para entrar a una operación, ¿cuál era? En compras, porque yo siempre tengo que ir a favor de la tendencia. ¿Listo? Que fue un punto que tocamos en la clase anterior. ¿Listo? Siempre váyanse a favor de la tendencia. Si ustedes ven
tendencia alcista, compras, tendencia bajista, ventas. Y en ese ejemplo estamos viendo tendencia que alcista. O sea, yo tengo que irme siempre a favor de que de compras en ese punto. Listo, entonces voy a ingresar siempre en los soportes. Ahora, vamos a ver este mismo ejemplo y veámoslo acá. Por ejemplo, miremos a ver si se me presta el mercado aquí para una zona de casualidad. A ver, espérenme, yo lo busco, un momentico. Miren, voy a poner esto acá, voy a poner una linecita y si hago lo pongo blanquito y un poquito más grueso para que ustedes lo puedan ver. Listo, entonces quiero que vean acá, un momentico. ¿Qué hizo el mercado acá en ese punto? ¿Qué es esto? Entonces, voy a dejar un momentico, obviamente quiero que, yo sé que cada uno sabe de la grabación, pero quiero que ustedes mentalmente lo digan. Es un soporte, ¿cierto? Es un soporte. ¿Por qué? Porque el mercado, o sea, la pelota llegó al piso y ¿para dónde cogió? Para arriba. Llegó al piso otra vez, ¿para dónde cogió? Fue para arriba. Entonces, yo entiendo que es un soporte. Y además que el mercado está por encima de mi zona posiblemente de reacción. Entonces yo voy entendiendo, ah, claro, eso es un soporte, vale, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Veo que el mercado durante todo ese tiempo estuvo por encima de mi soporte, entonces no había ningún problema. Pero llegó el punto que hizo que, mira, un rompimiento, generó un rompimiento. Cristian, venga, ¿dónde lo rompió? Acá. Acá hizo el rompimiento en esa zona. Entonces yo entiendo, ah, el mercado hizo un rompimiento, o sea, lo más probable es que haga lo siguiente, que cuando hace rompimiento regresa a la zona y lo más probable es que pueda reaccionar otra vez, ¿cierto? Irse a favor del rompimiento. Entonces, ¿qué hace? Hace el rompimiento, luego el mercado bajó, subió, volvió a tocar nuestra zona y volvió a bajar con más fuerza. Si se dan cuenta, bajó ya con más fuerza. Entonces, ¿qué me voy dando cuenta? Siempre lo que voy a hacer es que cuando vea el rompimiento, no es que yo me vaya a ir en compras o en ventas a favor del rompimiento automáticamente, no sería como tan ideal por el momento. Lo que sería mucho mejor es esperar que tenga un retroceso, que llegó por acá, hizo un retroceso, y luego sí irnos a favor del rompimiento. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Vale? Eso es lo que más me quería enfocar. ¿Listo? En esos puntos. Entonces, es muy fácil, solamente es buscar y tener el concepto claro de soporte de resistencia, listo, tener también el concepto claro de, obviamente, de zonas del backtesting, o sea, mirar el pasado de mercado, hacer un análisis, aquí respetó varias veces, entonces en su futuro puede volver a respetar, y miren, de pronto en su futuro, miren, lo que acá fue un techo, miren aquí qué pasó, se van a dar cuenta, ay, miren, fue un piso, y si se dan cuenta, miren, en ese punto hizo rompimiento, subió, volvió a tocar el piso, o sea, el soporte, y se disparó para arriba. Entonces, si se dan cuenta, hace muchas veces, es muy repetitivo, perdón que lo diga así, el mercado en esos patrones, en esos movimientos. Entonces, yo voy a comenzar a entender. Rompimiento, sube, baja, se dispara. Rompimiento, baja, sube y vuelve, se dispara. Aquí, ¿qué pasó? Rompimiento, subió, bajó, se disparó. ¿Cierto? Miren aquí, rompimiento, bajó, subió, se disparó. Volvió a tocar y se volvió a bajar. Volvió a tocar, volvió a bajar. ¿Cierto? Hasta que hace otro rompimiento y miren, ese subió muy fuerte. Entonces también es entender cuándo también va a subir muy fuerte, que esos son, ya como les digo, en la próxima clase tocamos ese tema, que son puntos o reacciones en las cuales el mercado a mí me da una confirmación de que el mercado ya vaya a subir fuerte o a bajar fuerte o de pronto nos genera ese movimiento de rompimiento, retroceso y ahí nos vamos, que es como el más idóneo, el que más recomendaría yo para ingresar. ¿Listo? Entonces, chicos, no quiero alargar tanto una clase grabada. ¿Listo? Entonces, ustedes saben, es una explicación muy breve, muy sencilla, muy fácil de entender, pero muy rápida y muy directa. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener este video, lo tengan ahí, lo repasen si quieren verlo una, dos veces o con una, yo creo que es más que suficiente con la forma que intente dar la información. Y en la próxima clase del jueves nos reunimos y ahí miramos realmente qué es lo que qué preguntas podemos tener. Si quieren, hacemos un recorderis, como yo le digo, de ese punto. Listo para que ustedes no se pierdan, ¿vale? Entonces, chicos, no me quiero alargar más. Cuídense mucho, espero que estén entendiendo. Cualquier duda, porfa. O si vieron la clase y se estuvieron hasta el final, van a escuchar esa parte, lógicamente. Pongan en el chat, vi la clase. Listo, vi la clase grabada para saber quiénes fueron realmente las personas que vieron la clase grabada y a ver si podemos grabar una que otra clase también, ¿vale? Cuídense mucho, chao, chao.